tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos, Intratable de lunes, noche de lunes. Buenas noches. Día de pandemia. Esto arrancó el 3 de marzo. 32. Día de pandemia, estamos a 20. La cuenta da... Para mí 32. 37, ¿no? De pandemia, ¿eh? De pandemia. De pandemia. 40. A ver, 47. Claro. Día de pandemia, 47. ¿Y cuarentena? Cuarentena menos. 32. Cuarentena 32. 31. Hay 15 días entre el caso 1 y 16 días. Exacto. Del 20, Entre el caso sí. 1 y la cuarentena total argentina. 31. Digo, sin subirnos a ningún carro triunfalista, porque no hay que hacerlo, porque nuestra metodología, la que usó Argentina, es otra, sí es decir que a la altura del día 47, que lo hemos contado, Italia y España tenían muchísimos y se más viene casos obteniendo el positivos. resultado, lo que se buscaba usted. O sea, era esto lo que se buscaba. Yo te diría, pero de vuelta, no nos subamos al carro triunfalista. Yo creo que los resultados son mejores de lo que se esperaba al inicio de la cuarentena. Estos son datos indiscutibles hay que seguir así. tiene Argentina. Bueno, ahora, no obstante lo cual, hay 140 y... Hay fallecidos son 142. Son 142 total, historias de vida. Sí, historia de vida, claro. Familias destruidas. Familias destruidas. Y positivos. Positivos en total son 3.031 porque en el día de la fecha hubo 90 nuevos casos confirmados y ya hay un 20% de transmisión comunitaria. Va subiendo cada vez más la transmisión comunitaria y van bajando, como era de esperar, los casos importados. Los fallecidos, como vos bien dijiste, son 142 en total. Hoy el total es 8, pero hay otro buen dato además de las altas. Las altas ya estamos en 740, pero hay un buen dato que es que cada vez baja la cantidad de distritos con nuevos casos. Por ejemplo, en el día de la fecha hay 14 distritos que no tuvieron ningún caso. 14 provincias. 14 provincias no tuvieron ningún caso. Buen dato. Y de las otras 10, de los otros 10 distritos, solo 3 sumaron más de 10. Provincia de Buenos Aires, que es, bueno, obviamente más popular. Provincia de Buenos Aires tiene 42, Ciudad de Buenos Aires sumó 22 nuevos casos y Río Negro sumó 10. El resto de 5 para abajo. Y Río Negro tuvo que ser una institución. Yo creo que hay dos datos importantes para mirar. Índice escama de terapia intensiva 127 y el índice RO, que tiene que ver la fuerza que tiene el virus de contagio. Alemania lo bajó de 1 y flexibilizó. Nosotros el mejor lugar donde lo tendríamos, 1.35 en la ciudad. Pero para mí el gran desafío no es este. El gran desafío es como decir, no hay inseguridad porque no salimos de casa. Claro. El día que salgamos o volvamos a la vida, ¿cómo desafiamos y cómo enfrentamos al virus? Hay un número que dijo Gustavo que es clave. El ritmo en el que viene subiendo la transmisión comunitaria, que como esperamos va subiendo, suerte, ahí es donde está la cosa. Ese es el ritmo despacio. Y además hay que decir esto, hubo episodios en los cuales, gracias a Dios, no terminó habiendo contagio masivo. El día de los jubilados en la calle, ya pasaron los 14 días. Y hubo otros episodios también, en lo cual tampoco, habiendo pasado 14 días, 10 días, no ha habido una explosión. Con la misma curva. Quiere decir que en ese momento había menos gente contagiada, pese a que se reunió. Bueno, este índice lo que hace para mí es ver que el pico está cada vez más lejos, porque primero era el índice al que hace referencia Paula y también Claudio. Era la duplicación cada 3 días. Después la duplicación empezó a darse cada 10 días y un profesional de la salud dijo que podría ser que la duplicación empiece a darse cada 12 o 13 días, de modo que se va corriendo esa posibilidad de pico si es que llega. Vamos a hablar en instantes con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Hay un montón de temas para hablar con él. Los va a sorprender la primera pregunta que le voy a hacer. Vamos a ver que me contesta. No va a ser de 147, no va a ser de licitación de barbijos y no... Vamos a preguntarle todo eso, por supuesto. Y no va a ser de los más 70, como llamo yo al más 70 gate. Va a ser de otro tema. Vamos a ver qué me contesta. Si me contesta que sí, va a ser uno de los títulos del día. Perfecto. Porque me parece que si me contesta que sí, va a generar efecto espejo. Ya van a ver a qué me estoy refiriendo. Vamos a hablar además con Nicolás Trota, porque a la pandemia sanitaria y a la pandemia económica yo quiero agregar la pandemia educativa, que no es culpa de nadie. Por supuesto, no es culpa de nadie. El mundo entero está igual. Y no puedo echarle la culpa a ningún presidente, a ningún ministro de Educación. Pero va a haber un año o medio año donde los chicos en el mundo, desde primer grado al último grado de universidad, habrán tenido una educación defectuosa. Insisto, cuando uno denuncia algo no quiere decir que haya un culpable.
¿Se entiende dónde voy? Pero hay que contarlo. Es un hecho El que va a segundo grado, el que va a sexto grado, el que va a segundo año, el que va a tercer año de universidad, el que se lo reciba, que fuera, todo. Es un debate en Europa brutal, porque a ellos se les termina el año lectivo. Claro. ¿Qué hacemos? Al que le faltan 3 meses, ¿le damos el título universitario? Bueno, es todo un debate, vamos a hablar con eso con Astrota. Eso tenía que decir. Vamos a hablar más tarde, porque hoy no se cumple ningún aniversario de nada. Hablo de Fernando Báez Sosa y de Villa Gesell. Vamos a hablar hoy con Graciela y con Silvino, los papás de Fernando Báez Sosa. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque justamente hoy no hay ningún aniversario de nada. Entonces no simplemente queremos estar con ellos. Porque no los olvidamos. Es un abrazo televisivo que le damos a los dos, que digan cómo están, lo que sienten, cómo están viviendo todo este momento. Por ejemplo, no pueden ir al cementerio a visitar a su hijo, un hijo que ha muerto hace poco tiempo, poco más de 3 meses, y al final de la noche va a venir Sergio Berni. Un mes de cuarentena. Hoy se cumplen 30 días del aislamiento obligatorio por el coronavirus. Evitar el pico de contagios y paliar la crisis económica. Los próximos desafíos del gobierno. La cuarentena sigue. No solamente no se va a flexibilizar, van a ser cosas puntuales y además en los centros urbanos vamos a ser mucho más estrictos. Queda claro que está bien lo que se está haciendo. Si somos capaces de cumplir con las medidas de esta cuarentena administrada, de esta segunda fase, es probable que podamos seguir adelante con liberalizando más actividades. Si hoy estamos como estamos es porque la cuarentena fue efectiva. Después discutimos si puede ser más efectiva aún. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Estamos viendo que efectivamente hay un cumplimiento estricto de la cuarentena, está bajando el número de vehículos. Si nosotros queremos salvar la economía, tenemos que profundizar la cuarentena. Puede haber realidades locales, puede haber realidades de algunos sectores económicos. Ahora, en términos generales, la cuarentena sigue sin ninguna duda. Sabemos que esto va a ser más largo y por lo tanto vamos a diseñar herramientas que le permitan al que tiene una pyme, un comercio, tener la tranquilidad de que el Estado va a estar más presente que nunca asistiéndolo, cuidándolo. Es necesario una salida gradual, uno no puede salir de un día para otro después de una cosa de este tipo, como si nada hubiera pasado. Que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos uno está descuidando el futuro de los argentinos. La economía pasó muchos malos momentos y nos recuperamos. Pero no vamos a recuperar nuestra dignidad si dejamos caer en la enfermedad y en la muerte a nuestros compatriotas. Bien, día 32 de cuarentena en Argentina. A mí me resulta, bueno, claro, que no puede ser de otra manera. Equiparamos cuarentena con pandemia. Claro. La cuarentena es una parte, es un remedio, sí, el más eficaz que tenemos, el más eficaz, por cierto. Sí. Carísimo, pero el único, en realidad lo único que tenemos en países como Argentina, por eso acá no hay debate alguno. Otros países pueden darse el lujo de debatir. ¿Qué hacemos? ¿Cuarentena geográfica, vertical, de edad? Acá no. Acá lo único que podemos hacer es esto. Pero digo, que a veces se le da más importancia a la cuarentena, que es muy importante, pero la cuarentena es un remedio de algo mucho más grave, más grande, tremendo, que es la pandemia, que hoy, por ejemplo, destrozó el precio de uno de los petróleos. El mundo tiene 2 precios de petróleo, el Brent y el WTI de Texas. Hoy lo puso en negativo, a ver, para que se entienda. El tipo que produce petróleo hoy y se lo vende a Estados Unidos, paga para que te lo lleves. ¿Se entendió? Hasta ayer vos pagabas por el petróleo. Ahora es como que vos vas a una estación de servicio y te pagan por llenarte el tanque de tu auto. Que no va a pasar, que no va a pasar en Argentina. Nosotros le queremos gratis. Ahora, sería lógico. No va a pasar esto. Pero quiero decir, si cuando aumenta el petróleo tendría que bajar. Pero bueno, digo, quiero contar esto en función del hecho histórico. Y ustedes dirán, ¿y por qué pasó? Porque como no se consume combustible, no hay dónde almacenarlo. Claro. Entonces, quienes deben hacerlo no tienen dónde. Entonces Estados no fueron Unidos, a comprar. Viste que estaban planeando, Donald Trump está estudiando pagarle un subsidio a los productores de shale gas, que es muy caro, sería el nuestro de vaca muerta. Los equivalentes de vaca muerta, él hace tiempo ya que está dando subsidios. Digo, sí, para la producción fracking, como se llama, que es diferente. No pasaba desde 1846. Bueno, hablando de vaca muerta, qué complicado, ¿no? Bueno, es el contexto Vaca mundial. muerta. La vaca estaba muerta y con esto no resucita, pero quiero decir, se pueden hacer un montón de chistes con el nombre, va más allá de Argentina. Esto es un dato político mundial, que por supuesto, a mí no me queda claro cuánto nos afecta o no, sí nos afecta mucho en función de la explotación petrolera, es una noticia pésima,
pésima. Además son inversiones impresionantes las petroleras a largos años. Gente que viene, decide, invierte acá, donde fuera, y esto le cae como una bomba atómica, ¿no? Bueno, Armando Torres, amigo, vocero de La Baña, pero hemos trabajado con él muchos años, mandó recién un informe, yo se lo pasé a Gustavo, dice que hay una baja, volviendo ahora a lo que es el capítulo sanitario, que hay una baja muy pronunciada de la evolución de los casos. Sí, lo que marca el informe muy completo de Armando Torres sobre el día 3. Recordemos, el día 3 es el primer caso de coronavirus en la Argentina. 3 de marzo. 3 de marzo hasta el día de hoy, que como dijimos son 48 días. Él los divide por ciclo de 4 días, pero lo importante es ver que la curva de contagios subió mucho del 3 de marzo hasta el 27 de marzo, hasta una semana después de la cuarentena. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente muchos casos de contagio antes que se diera la cuarentena, antes del día 20, como siempre te dicen, se da a partir de 5 o 7 días después. Y esa misma curva muestra realmente un aplanamiento bastante importante del 27 de marzo en adelante. Con cuarentena aplicada. Con cuarentena aplicable. Digamos, él va tomando cada 4 días cuántos casos hay. Y la verdad es que el aumento proporcional de los casos es bajísimo. Es muy bajo. Muy buena noticia. Se demuestra claramente que esto te lleva a aplanar todo el tiempo la curva. Ahora, también está la otra pregunta. Se demuestra no que se ganó, sino que hay que seguir así. Y bueno, pero ahí está la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo podés seguir así sin que la economía te haga la tremenda pandemia y te empiece... Entendamos algo, chicos. Como yo lo planteaba al principio, si no salimos a la calle, obvio que no va a haber hechos de inseguridad, no va a haber accidentes de tránsito. Ahora el gran desafío es que nos vayamos poniendo en la cabeza, después del escándalo de los sub-70 y después del escándalo diario, que el domingo no termina la cuarentena. Que se pueden ir abriendo pequeñas, ser claros en eso. Pequeñas puertas, pero hay gente que cree que el lunes que viene vamos a tomar café, vamos a un restaurante, Paulo, vamos al fútbol, va a haber vamos una al cine. tensión porque otra vez la Argentina productiva va a empezar a reanimarse y la Argentina a grandes rasgos subsidiada, y nos incluimos nosotros las grandes ciudades acá, vamos a estar más encerrados y van a empezar a trabajar en las ciudades más chicas y eso va a generar algunas otras tensiones que tendremos que administrar. Hay que explicarlo esto. La ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires no van a cambiar prácticamente más de lo que han cambiado hoy, algunas cosas más. El lunes que viene, porque al mismo tiempo hay que empezar a largar más gente de a poquito para que se vaya formando esa pared de asintomáticos. Pero hay que decir esto, probablemente la ciudad y el Gran Buenos Aires sean las últimas geografías donde la cuarentena se abra de manera integral y completa, y pienso en meses. Y olvídense de fútbol con público este año, olvídense de teatro, olvídense de cine, por lo menos por 3-4 meses, olvídense de restaurantes por un tiempo. Lo que la gente más o menos ya sabe. Digo, ahora es probable que en algunas provincias te encuentres con 0 casos, que quizás los gobernadores decidieran, bueno, yo abro, ¿Vos sabés que empiezo a abrir. Hay algunos datos interesantes, porque tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires son los que más han respetado la cuarentena. Naciones Unidas contrató una firma de datos que toma a todos los países bueno, yo me fijé en los países de Latinoamérica para ver cómo se respetaban las cuarentenas en los distintos países. Se puede ver por internet. Y además cada país tiene cada distrito. Bueno, en Argentina se toman los datos de los celulares. Lo que hacen es rastrear, después veremos la privacidad de los datos, ¿no? Sí. Pero rastrean todos los celulares que están activos, y a cada celular que se va a 150 metros fuera de la casa ya lo consideran alguien que pero acá habría salió la cuarentena. Acá sale el sub 70, el sub 60, el sub 30, el sub 4. Pero mirá qué dato interesante. ¿Quién es excepción? La ciudad de Buenos Aires redujo su circulación desde el 2 de marzo, que es el día en que se toma como primero, hasta el 17 de marzo, 65%. Provincia de Buenos Aires, 55%. Ahí están las clases. Claro. Ahí están las clases. En cambio, te vas a las provincias y Jujuy, solo el 36% respetó la cuarentena según los registros de los celulares. Catamarca, solo el 36%. Fíjate que San Juan, solo el 39%. Y la zona del sur de Bolivia y Paraguay tienen pocos casos. Tienen pocos casos. Y si te vas, déjame darte 2 datos más. Pero te vas a municipios. Te vas a municipios.
El municipio de Tordillo, que me fijé dónde quedaba. No, más chiquitos. Bueno, a más nuevos y más chiquitos. 223 kilómetros de La Plata, ahí cerca de San Borombón. Correcto. El 93% respetó la cuarentena. Muy bien. Y te vas a General Viamonte, a Saavedra, que está muy cerquita de Pigüé. Y Sexta sección electoral. Bueno, cerca de Bahía Blanca. No cerca, pero no. ¿Sabés cuánta gente no salió? Les va a sorprender el dato. No solo que no la respetaron, sino que aumentó la circulación. El 2 de marzo contra el 17 de abril en un 7%. Igual a mí me gustaría... Saavedra no le importó. Todos los datos que da Gustavo me gustaría decir que realmente se está respetando la cuarentena, que si vemos un aplanamiento de la curva es porque se está haciendo un enorme esfuerzo, lo estamos haciendo todos. Estoy hablando del AMBA, estoy hablando de los datos que daba Gustavo, de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires, más allá de situaciones excepcionales, de casos que contamos a veces en los medios. Hay respeto por la cuarentena, ha bajado muchísimo el nivel de circulación y de actividad. La gente que está en la calle tiene permiso y yo quiero celebrar y felicitar a todos los que estamos haciendo, y bueno, nosotros salimos a trabajar, por supuesto, pero el esfuerzo que se está haciendo para respetar la cuarentena. Hay menos casos de los que habría, sin duda, esto lo dicen todos los científicos. Sí, pero si no se hubiera respetado la cuarentena, va a hablar sería con un nosotros dentro de un rato. de gente enferma. Hoy anunció que aumentó un 45% la cantidad de autos en la ciudad. Y si te abriste todo el sistema de... pero ¿qué hay? Pero tienen permiso. Abriste ópticas, abriste... ópticos, hay no, 800... tienen permiso. Y abriste los sistemas de El problema no son los autos. 20.000 permisos el sábado para rescatar gente de la provincia. Te lo dijo Santilli el sábado, los bancos. Es que son mensajes opuestos a lo del tiempo de normalidad. Antes era use el transporte público, no use su auto. Vaya al Metrobús. Ahora es el transporte público, evítelo para no que lo llenemos, use su auto, use su bici. Claudio, hay un esfuerzo, hay números menores, pero no muy bien de felicitados, como que estamos todos que no salimos. No, Paulo, hay que yo quiero felicitar el enorme esfuerzo. El que nos está mirando en su casa en este momento seguramente está haciendo un enorme esfuerzo y desde hace un mes que no sale. A buscar comida. Una cuadra. No había nadie en la calle. Ayer al mediodía no había cuadra es lo que corresponde. Nadie. Pero no me crucé con... ¿Viste esa serie de ese señor que queda con barba larga, que va caminando por la ciudad, no quedó nadie y no se enteró? Que él tiene... No, peor no, porque en Walking Dead aparecen por lo menos los zombies. Acá ni zombies, nada. Se está haciendo un enorme esfuerzo, y no solamente un enorme esfuerzo personal, familias que no ven a sus seres queridos, un enorme esfuerzo económico. Hay una enorme cantidad de gente que está haciendo un esfuerzo enorme, pero hay que decirlo y destacarlo. Y si la curva de contagios permanece de tal manera aplanada y tenemos muchos menos casos de infectados y de muertos, es porque se está haciendo un enorme trabajo, las autoridades y la ciudadanía. Sí, pero chicos, porque si no parece, pero ¿sabes no qué? pasa por esfuerzo. Débora, cambió el discurso pesimista de Bill Osterman. Pero cambió el mundo. No puedes darte un beso, no puedes darte un abrazo, no puedes subir un avión, no podemos compartir un mate. Entonces cambió el mundo. Y lo estamos haciendo. Y la Argentina yo creo que es un ejemplo. Yo creo que bueno, en algunos sectores para todo esto en 147 hubo llamadas, hay toda una estrategia, hay toda una estadística, digo. Y justamente lo que no hubo fue estrategia. Claudio me mira, me dice, ¿cómo estrategia? No, creo que no hubo. Estadísticas, hubo llamada. 11.500, Son 500.000, más de 70. El que quiso salir, salió. Muchos no salieron. El que quiso salir, salió y nadie les dijo nada, que es lo que presumíamos que iba a terminar pasando con esto. Pero bueno, todo un debate grande, gigantesco el fin de semana, donde se ha mezclado, por supuesto. Un escándalo. Cuando hay algo importante. Tampoco podés salir a perseguir a los... No, eso no. Está Horacio, está la reta. Horacio, ¿qué tal? Buenas noches. Con Cristian Balbo estás. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ya en contacto con el jefe de gobierno porteño. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián, y a todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola, bueno, ¿qué tal, Horacio? Muy bien. A ver, no te voy a preguntar primero por el más 70. No te voy a preguntar por el 147 y no te voy a preguntar primero por barbijos, licitaciones, renuncias, nada. Te voy a preguntar por otro tema. Racing. No, tampoco Racing. Sí. La cara. Me dicen después te digo la fuente, te puedo decir que tenés decidido... No sabe Horacio lo que le voy a preguntar. Pregunte. A ver qué me contesta. Enfrente de todo. Meta. Que tenés decidido que vos y todos tus funcionarios, no sé a partir de cuándo, se bajen el sueldo un 25%. Mirá, estamos estudiando un plan más integral. O sea, claramente la caída de la recaudación es muy grande y la necesidad de invertir en la salud es enorme.
todos los test que estamos incorporando, en todos los hospitales se han hecho obras para separar la entrada de los que vienen coronavirus del resto, todo el equipamiento, todo eso requiere una inversión grande, con lo cual estamos trabajando en una ley de emergencia económica mucho más amplia, donde el tema de los salarios puede ser uno de los capítulos, pero no va más allá de eso. Acá tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque tenemos que poner todos los recursos, toda la prioridad en el tema de la salud. Así que todavía no está terminada de diseñar. ¿Por qué te pregunto lo de los salarios? Primero, porque es muy importante. Y segundo, porque cada decisión que toma la ciudad resulta espejo. Si la ciudad decide bajarse los salarios, el resto de los estados hará lo mismo. Hoy pasó en Córdoba. Eso es lo que hoy pasó en Córdoba, pasó en Córdoba capital. En muchas provincias y en muchos municipios, de alguna manera u otra, lo han hecho ya. Sí. Por eso te lo preguntaba. O sea que está en estudio, no me lo nego. Pero la idea nuestra es hacer algo más integral. Es hacer algo más integral donde tenemos que redireccionar fondos, presupuesto, prioridades a la salud. ¿Cuándo les bajó la recaudación? ¿En qué monto bajó la recaudación en la ciudad? Y para el mes de abril la proyección es de más o menos el 35%. Traducido es altísima la en caída. Pesos, ¿cuánto altísima. es eso en pesos más o menos? Y traducido en pesos pueden ser para el mes más de 8.000 millones de pesos. Muchísimo. De baja, ¿no? Claro, y este eventual recorte que vos decís integral, no solamente de salarios, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando que podría la ciudad redireccionar? Mira, es lo que estamos trabajando estos días, pero tenemos que compensar la baja de la recaudación. Con lo cual, ¿sabes por qué te lo pregunto? Incluye cosas como que no se hace una obra nueva de ningún tipo. Estamos trabajando en bajar los niveles de mantenimiento de la ciudad. Es bien integral el Porque muchos políticos lo que haciendo. dicen es simbólico, no tiene implicancia directa sobre el presupuesto, entonces no nos bajamos los sueldos. Por eso te lo pregunto, porque evidentemente entonces no es tan simbólico y tiene un número real. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, pero ya te digo, no me quiero adelantar, esperemos terminar el trabajo durante esta semana para hacerlo público. Bien. Claramente tenemos que, por un lado, compensar la baja en la recaudación, pero además los recursos necesarios para encarar el coronavirus, que es una inversión grande. Bien, capítulo más 70, capítulo 147. ¿Cuál es tu balance a las 9:10 menos 10 de la noche de hoy, después de todo lo que pasó? Porque me parece que hay dos capítulos. Uno, la decisión que ustedes tomaron, primero, la decisión que ustedes después un poco modificaron y la reacción. La decisión que se toma estrictamente por motivos sanitarios. Acá hay datos que ya no podemos ocultar. 8 de cada 10 personas que han fallecido en Europa tienen más de 70. Eso mismo ya se está verificando acá en la Argentina. El promedio de los fallecidos está en 71 años y algo. No sé si anunciaron ya los casos de hoy. 6 muertos nuevos, todos arriba de 80 años. Es incuestionable que esta enfermedad afecta mucho más a los mayores que tienen más riesgo de vida. Es un dato de la realidad, primero. Segundo, se está viendo un aumento, lo han visto todos, de mayor cantidad de circulación en la calle, porque hay ahora nuevas actividades que están permitidas. Eso significa más riesgo de contagio. Un tercer dato que les doy. 2 de cada 3 contagiados no tienen síntomas. O sea, no se sabe que están contagiados. Con lo cual, si una persona mayor de edad, de digamos 80 años, tiene que ir a comprar algo al supermercado, puede ser que el cajero esté contagiado y no lo sepa, o el empleado de la farmacia. Con lo cual necesitamos cuidarlos. Lo único que pedimos es que antes de salir llamen al 147 a ver si podemos ayudarlos con alguna alternativa para que no salgan. Y te doy, Fabián, vos me pedías los resultados de hoy. Sí. Bueno, hoy fue el día de mayor cantidad de llamadas al 147 de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo 30.000 solamente por este tema, con lo cual muestra que hay mucha gente que está consciente. De ellos, hubo 12.000 casos, 12.000, que iban a salir, llamaron para salir y les dimos una alternativa, ayudamos con un voluntario para que les vaya a comprar comida, les solucionamos un trámite en forma remota y no salieron. O sea, 12.000 personas que evitaron hoy el riesgo de contagiarse. Puedo hacer una pregunta muy práctica. La verdad que es un logro. Llama a alguien al 147, ¿no? Algo muy práctico porque no sé cómo funciona. Llama al 147 y dice, yo hoy tengo que salir porque tengo que hacer una compra de comida, X, no sé, leche, pan y lo que fuere. Ustedes le ofrecen un voluntario. ¿Cómo se produce esa transacción? ¿Le da el dinero?
porque también hay un tema, hay gente que puede decir, uy, pero esta persona va a llevar mi dinero, le da el dinero al voluntario, el voluntario va y compra y le trae el vuelto, ¿cómo es? La mayor cantidad de llamados de hoy fue para eso, exactamente, para gente que necesitaba ir a comprar comida. Nosotros tenemos lo primero que le decimos es, le pediste a tu familia, te fijaste con el vecino, hablaste con el encargado, con lo cual hubo muchos que dijeron, bueno, no, voy a intentar primero con alguien que me ayude. O sea, que ellos mismos se procuraron a alguien que les ayude. En otros casos nos decían, no, mira, no tengo nadie a mano. Bueno, nosotros tenemos 35.000 voluntarios anotados que se fueron anotando estos días, dispuestos a ayudar. Con lo cual, le buscamos algún voluntario de los que vivan más cerca de su casa, porque la idea es que los ayude hoy y de acá en adelante, y los ponemos en contacto. Una preocupación es, bueno, ¿quiénes son los voluntarios? No quiero que un tema de inseguridad, por ejemplo. Con lo cual, le decimos, te va a llamar fulano de tal, o sea, Fabián Doman, que es el voluntario que se anotó, te va a llamar a vos. No es cualquiera que llama. Y a ese voluntario, Fabián Doman, chequeamos que no tenga antecedentes policiales, judiciales, con lo cual se hace un control previo. Claro. No, pues vos le tenés que decir, tomá 2.000 pesos, no sé, andá a la esquina, donde soy cliente, comprá esta mercadería. Andá a la esquina, dame una leche, 3 panes, ¿sí? Perdón, sí, un tema práctico. El barbijo le quita voz. Así de concreto. No, un tema práctico del reportaje. El barbijo, Cristian, el barbijo quita voz y me parece que Horacio está forzando la garganta. Si podemos acercar un poco el micrófono. Y está bien que tenga puesto barbijo y está bien que está todo bien lo que estamos haciendo, pero simplemente porque me parece que estaba forzando la voz. Está bien. Igual Horacio. Te doy otros ejemplos que me contaron del día de hoy. Una señora que necesitaba ir a buscar una receta en un centro de salud que le quedaba, tenía que tomarse el colectivo, con lo cual la señora tiene que salir caminando hasta la parada, tomarse el colectivo, entrar al centro de salud, volver en el colectivo. La cantidad de gente que se cruza en esa situación es un riesgo grande. ¿Qué hicimos? Mandamos un voluntario, buscamos la receta y se la dejaron por abajo de la puerta. Un caso más que evitamos que la gente salga. Eso es lo que estamos buscando. Pero Horacio, dado que es tan riesgoso para la gente mayor y es tan contagioso, les queremos dar una alternativa. Yo lo entiendo, porque entiendo el concepto de pandemia y sé lo que está sucediendo. Me parece que no se entendió porque ustedes le ponen un tema que es la ayuda, o no salgan porque pueden terminar en un hospital y si no logran curarse pueden morir, y hay que ser claro y no andar con tantas vueltas, pero se instaló como que es la privación de un derecho. A vos te dijeron dictador, en las redes sociales armó un escándalo. Y hoy lunes, con los números que tenemos, todavía, y en nuestro sector, el sector de los medios, todavía muchos sostienen que la medida tuya es una medida donde se ataca un derecho de la gente. Y mucha gente lo entendió por ese lado. Y no hay forma que le digas es una ayuda, es un consejo. Hasta el defensor de la tercera edad dijo que los trataban de minusválidos. Sí, primero es perfectamente respetable que en una democracia haya gente que piense diferente. Y que haya gente que piense que el derecho a transitar es más importante que el cuidado de la salud. O sea, nosotros tenemos que elegir y tomar decisiones en base a prioridades. Ya hoy mucha gente no puede salir. La cuarentena es una restricción de derechos generalizada. Los chicos hoy no tienen derecho a ir a la escuela a recibir su educación. Digo, una situación como esta genera este tipo de incomodidades, de problemas que se restringen derechos de todo tipo. Hay gente que tiene hoy un comercio que no tiene el derecho a trabajar, porque ese comercio no puede trabajar y lo está sufriendo también. Entonces, hay restricciones de derechos diferentes. Lo importante que acá es cuál es la prioridad. Nosotros dijimos desde el primer día, no ahora, desde el primer día, nuestra prioridad va a ser siempre, primero de todo, el cuidado de la salud y el cuidado de la vida de la gente, con medidas sanitarias que las guían nuestros expertos sanitarios encabezados por el ministro de Salud, Fernán Quirós, que tengo entendido que estuvo con ustedes estos días también explicando esto. Explicando todo. Entonces, lo que para nosotros la prioridad son las medidas de cuidado de la vida de la gente. Y es tan claro que esta enfermedad afecta más o le da más riesgo de vida a los mayores de 70, que te lleva a una decisión que no crean que es fácil. Obviamente que yo sabía que iba a haber gente que estaban de acuerdo, otra en desacuerdo, gente a favor, en contra. Mucha gente me dijo, mira, estamos enojados porque la verdad que es un incordio tremendo, pero entendemos la medida. Porque le mostrás los datos y son incontrastables. A ver si encontramos entre todos una verdad compartida. Todos aquí, asumo, díganme si no, no es que no podemos...
no hay manera de no estar de acuerdo con tu argumento de que los adultos mayores son justamente los más vulnerables. De hecho, las estadísticas es una dicen, estadística claro, mundial. No hay ni que ponerse a debatir un segundo. Ese argumento tuyo, que es el argumento más importante, es compartido por todos nosotros. A partir de ese argumento, porque vos tenés un argumento sanitario que es ese, entonces vos tomás una decisión política. De lo que ustedes decidieron el miércoles y jueves a lo que se puso en práctica hoy, hay una diferencia, porque el jueves a la noche, cuando Débora lo explica por primera vez, a nosotros la parte punitiva nos molestó, tengo que decirte la verdad, y lo criticamos. Y ustedes lo corrigieron. Entonces te pregunto ¿aceptás que estuvo bien tomada la medida desde lo conceptual, pero que se pudo haber trabajado la implementación de otra manera? Mira, nosotros hicimos oficial la medida el viernes al mediodía en una conferencia de prensa en este mismo lugar con Fernán Quirós. Ahí lo oficializamos y del primer día, cuando lo dijimos ahí, que no tenía ninguna penalidad. Ahora, sí es cierto que en algunos papeles de trabajo, que se filtró, que se instaló, como se dice mediáticamente, que la medida podía tener una pena. Nosotros, cuando nos preguntaron, acá mismo yo aclaré de movida que no. Y ahí terminó la duda. Ahí pudo haber sido que se armó. Oficial hubo dudas. Pudo haber sido ahí que se armó ese bache que mucha gente coincidió. Yo digo, yo mismo. Es posible. A mí me Igual, chocante hay algo punitivo, importante. Me parece que en este diálogo nunca estuvo en el espíritu nuestro que haya una penalidad. Nunca estuvo. Bien. Ahora, que se instaló de esa manera, sí. Yo intenté corregirlo y aclararlo de movida. El viernes al mediodía ya estaba acá mismo aclarándolo. Nunca, y que quede claro, nunca estuvo en mi espíritu penalizar a nadie. Siempre lo que buscamos es que llamen para darles una alternativa, para que no salgan a la calle, para que no tengan riesgo de contagiarse. Igual en lo que siempre fue el espíritu de la medida. En lo que estás diciendo, Horacio, hay algo que me parece que sí es un jalón un poco distinto a lo que venimos conversando todos los días con funcionarios, especialistas. Gobernar es tomar decisiones. A veces parece que, claro, como que vamos, es lo que tenemos y lo estiramos y vamos viendo, y como que las cosas se hicieran de alguna manera solas, o que los médicos gobiernan con su expertise, que gracias a Dios tenemos los mejores, y lo están demostrando. Pero tomar decisiones, y a veces tenés que tomarlas contra el electorado más cercano que te ha votado en todas las elecciones, en general mayoritariamente. ¿Cómo llegas a esa decisión? Porque eso le está pasando hoy a gobernadores, a ministros, al presidente de la Nación, por supuesto. Es decir, bueno, tengo que ir en contra de la gente mayor que siempre me apoya, y en contra me refiero con una medida polémica, controvertida. Sí, mira, yo tengo la responsabilidad de tomar decisiones. Y lo que trato de ser es coherente con el criterio con el que tomo las decisiones. Desde el primer día dije, vamos a tratar de adelantarnos al problema y de tomar decisiones siempre basado en las recomendaciones sanitarias, primando la salud de la gente. Del primer día dije lo mismo. Y soy coherente con eso, de tomar decisiones siempre primero poniendo la salud por delante, entendiendo que hay gente que por ahí no está de acuerdo. Obviamente yo sabía de antemano que se podía generar una polémica, que algunos están de acuerdo, otros no. Pero con la información que yo tengo, con los datos que además son públicos, como dijimos recién, y con la sugerencia de nuestros sanitaristas, entendemos que pedirle a la gente que llame antes, que nos dé una alternativa, es una medida para cuidarlos, De hecho, mucha gente, cuando me dan la oportunidad de explicarlo, de dar los datos, de mostrar la evidencia de otras ciudades del mundo, de mostrar este problema que tenemos de los que no tienen síntomas, con todo el riesgo que eso supone, mucha gente lo entiende. Y aunque sigan enojados, porque la verdad que es una realidad que a nadie le gusta quedarse en una cuarentena, entienden las razones, porque son incontrastables. Y asumo la responsabilidad de que me toca tomar decisiones que son muy difíciles. Nadie creerá que es una decisión fácil. ¿Te dolieron algunas críticas? Porque algunas críticas llegaron de gente que te conoce, que te quiere, que te ha votado, probablemente te vuelvan a votar. ¿Te dolieron? Tienen derecho a pensar diferente, no me dolieron, no. Te diría que algunas que se lo tomaron con ironía, tomarse con ironía algo tan sensible, tan duro como esto que nos está pasando, te diría que más que me dolieron no lo entiendo, ¿no? Pero la verdad que mucha gente lo discutió. Hoy tuve una charla por video muy buena con Graciela Fernández Mejide. Sí.
¿no? Que inicialmente estuvo en desacuerdo, lo hablamos con ella, tomamos algunas recomendaciones y tuvimos una charla muy constructiva hace un rato acá. Bien. Por video, ¿no? Capítulo cuarentena. Así como con ella, hice una reunión con como 50 presidentes y presidentas de centros de jubilados para que nos ayuden a difundirla. La verdad que le explicamos la medida a muchísima gente y yo siento que con la explicación, como vos decías, los datos son incuestionables. Aquí los que más se mueren son los mayores y eso es una realidad. La tapa realidad. de los diarios franceses del sábado era, en lugar de Horacio Macron, el debate de los... Era el mismo título. Era el mismo título. Salgo un segundo del 147, porque vamos a estar toda la noche debatiendo eso. Capítulo cuarentena. Hay una sensación periodística de que el fin de semana que viene, por lo menos en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, esto continúa como hoy, por lo menos una semana más o 2 semanas más. ¿Es la idea que tenés? ¿Lo hablaste con el presidente? Mira, hoy se decidió flexibilizar, creo que son 11 actividades. Sí. Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Es cierto que hoy hubo, sobre todo, más cantidad de autos en la calle. Porque en el transporte público sigue siendo muy bajo la cantidad de gente que viaja. En el subte está en el 4, como mucho 5% de la gente que viajaba comúnmente. Es cierto que hace 10 días era 2%, subió al doble, pero de 2 a 4 sigue siendo muy baja la circulación. En el colectivo también subió de 13-14% de los pasajeros históricos al 18%. Es un aumento, pero sigue siendo bajo. No, pero en auto subió 45. Bueno, en auto sí. Bueno, en auto porque sí. estamos pidiendo a la gente que no use transporte público. Pero Ahora, teniendo en cuenta eso, solo. Larreta, ¿se van a abrir algunas vías más, algunos accesos más de los que vienen de provincia a capital? Porque hoy hubo esperas de 35, 40 minutos en algunas de ellas. Mira, vamos a tratar de agilizar aquellas que están, porque viene más gente, porque hay más actividades exceptuadas. Son 11 más que se sumaron hoy. Sí. Pero el control de que los que no cumplen tengan que volverse lo vamos a seguir haciendo. Es decir, que los accesos van a seguir siendo los mismos. Es cierto que hay más autos, pero la mayoría de la gente viaja en transporte público y está viajando muy poca todavía. Con lo cual, todavía el cumplimiento sigue siendo alto, obviamente menor que hace 10 días. Bueno, pero entonces en función de esto, porque Capital y GBA son el foco de la pandemia en Argentina. Entonces, en función de esto, ¿el espíritu es continuar con esta cuarentena con alguna excepción más o no? Mira, el espíritu es darnos unos días para evaluar el impacto de estas actividades que recién fueron liberadas hoy, con lo cual ni siquiera tenemos 24 horas. Con lo cual, démonos de acá el viernes, evaluemos el impacto de estas actividades liberadas, cuánto eso aumentó. Y lo otro que tenemos que prever es que los casos van a aumentar. En todas las ciudades del mundo los casos aumentan. Entonces tenemos que estar preparados para eso, tenemos que adelantarnos, tenemos que cuidar a los mayores, que son los que más cantidad de muertes se generan. Con lo cual, adelantarnos a qué va a pasar el lunes, vamos día por día. De acá el viernes evaluemos bien el aumento de actividades que generaron estas actividades y ahí vamos a volver a hablar con el Gobierno Nacional a ver cómo seguir. Bien. Diego. Horacio, en estos últimos días hubo diversos escándalos, uno de ellos el de los barbijos por un presunto sobreprecio. Bueno, se investigará, 3.000 pesos algunos barbijos, el mismo que según dice Mariano Recalde trajo Kicillof a 204 pesos. ¿Hay control de esos sobreprecios? Hubo 2 personas que debieron abandonar su cargo. Quería saber su explicación y a la sociedad en sí de por qué ese sobreprecio. Apenas tuvimos indicios de alguna duda respecto de compras, tomamos la decisión, iniciamos un sumario que es una es una investigación administrativa. Eso lo pedí el fin de semana. Los funcionarios que estaban a cargo dieron un paso al costado para que la investigación sea sin ellos en el cargo, como corresponde. Y además establecimos ahora centralizar todas las compras en el Ministerio de Hacienda para tener una garantía adicional de control. Tengamos en cuenta que es una situación muy excepcional. Requiere comprar cosas de un día para el otro que no estaban en el presupuesto, porque cuando se hizo el presupuesto en el principio de año no se sabía que iba a pasar esto. Comprar cosas a proveedores que nunca trabajaron con el Estado. O sea, uno para ser proveedor del Estado tiene que hacer todo un procedimiento previo, se investiga, que lleva tiempo. Acá no hay tiempo.
para comprar los test estos rápidos, de un día para el otro estamos buscando en el mundo entero a ver quién nos puede proveer, porque además no hay proveedores locales. Tenés que comprar al exterior. En algunos casos tenés que pagar por adelantado, cosa que en el Estado no se hace nunca. Son situaciones muy excepcionales que tenemos que cuidar y mirar con lupa, y que ante la duda lo tomamos una decisión contundente. Se hace una investigación, un sumario, se va a hacer, como dije antes, un control especial del Ministerio de Hacienda con precios de referencia. Digo, también es complicado y excepcional el tema de las compras que tenemos que hacer para esto, que no estaban previstas en el presupuesto que se hizo a fin del año pasado. Igual marquemos algo que también es importante, porque da la impresión que los 15 separados en Nación o los 2 separados en tu gobierno es como, bueno, muchas gracias, hasta luego. Acá hay un fiscal, el fiscal Maximiliano Bence, que lleva a cabo la investigación. Y todos van a ser investigados, obvio, porque bajo el imperio de la compra directa administrativo en la ciudad. Claro, no es que se van a la casa. Para determinar, justamente, para determinar responsabilidades, para ver si hubo responsabilidades o no. En la ciudad, en los 2 casos que se están estudiando, no se pagaron. No se pagaron, con lo cual no es que el Estado puso la plata. Así todo, tenemos que hacer la investigación como corresponde, que es lo más transparente que podemos hacer. Está escribiendo la gente porque te ve al aire. Hoy sucedió un hecho ayer, para nosotros muy serio. Débora también tenemos... Yo tengo la madre de una amiga, Débora tiene un familiar. De un familiar. No demos el nombre porque el nombre no suma. Horacio ya debe estar enterado del caso, porque Fernán Quiroz estuvo trabajando ayer y hoy. Es de un geriátrico. Lo que quiero contar es el tipo de situación, porque me parece muy seria y es importante el mensaje que des. Hay un geriátrico que se le enfermaron empleados positivos de coronavirus y el dueño dijo cerremos. Llamaron ayer a los familiares a decir pueden venir a retirar a sus familiares que están acá, ¿no? A los adultos mayores. Naturalmente los hijos, hermanos, se negaron, esposos. Bueno. Finalmente me contactaron, dimos con Fernán se ocupó Quiroz personalmente del tema. Hoy mandaron a testear, pero lo que quisiera, Horacio, que quedara claro públicamente, y hoy lo hablé con Luano Volnovich en la radio, es que un geriátrico no puede cerrar y mandar a los integrantes del geriátrico a la casa de cada uno de los hijos. Podrían estar contagiados también. Quiero contar cómo se resolvió, porque alguien dirá, ¿y cómo se resolvió? La ciudad puso voluntarios que están trabajando desde hoy en el geriátrico. Así se terminó de resolver, pero quería que hablaras del tema. Sí, me contó Fernán anoche que le avisaron ayer a la tarde, noche. Él personalmente se ocupó una situación muy particular de esta gente que los quería sacar a la calle, ¿no? Una cosa... La verdad que, como digo, se generan situaciones así imprevistas. No, imprevistas. El equipo está... Pues yo pensaba, digo, la reta está pagando el costo del 147, el más 70, y el mismo domingo un geriátrico lanza, perdonen que lo diga así, lanza a los abuelos a la calle. Digo, es el mundo de la contradicción, digo. Sí, bueno, pero nos ocupamos de ese caso, y ahí es donde está la importancia de este tema del testeo. ¿No? La semana, para el fin de esta semana, si todo va bien, si Dios quiere, entran la primera tanda de lo que llaman los test rápidos, que son los que se usan para testear grupos grandes de gente. Yo lo dije la semana pasada, la prioridad la van a tener todos los que trabajan en el sistema de salud, pero también los que trabajan en geriátricos y en contacto así directo con adultos mayores. Muy buena idea. Porque uno que se contagie así pone en riesgo la vida de todos. Totalmente. Claro. Horacio, gracias. Así que vamos a aplicar los test rápidos masivos a esta gente. Bueno, ¿te vas a bajar el sueldo? No me quedó claro. Te dije que estábamos pensando algo más integral para redireccionar recursos y poner toda la plata necesaria en el cuidado de la pandemia. Así que vamos a terminar esto y anunciarlo durante esta semana. Dale. Abrazo enorme. Gracias. Gracias y en serio gracias por ayudarme a difundir estas cosas. A contarle a la gente, a explicar las razones de por qué se toman estas decisiones que son difíciles y mostrar que la prioridad es la vida y la salud. Esa es la prioridad para nosotros. Así que gracias por darme la oportunidad de explicarlo. Abrazo enorme. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Quiero decir, en función del tema salarios, porque el viernes, con Diego, se armó un diálogo entre nosotros que lo recogieron lo recogieron en forma positiva, el diálogo que tuvimos. Nosotros planteamos que determinados sueldos, de vuelta, no 80.000, más arriba de eso. Arriba de 150. Sí. Por decir vengan durante uno o 2 meses y me digan, señor, mire, el 5%, vemos cuánto. Fondo solidario. Un fondo solidario. A mí, en lo personal, que el presidente o el jefe de gobierno, los gobernadores, en materia de recaudación es nada que se baje en el 20 o el 30.
pero en materia simbólica es pero nosotros ya lo ponemos, Fabián, perdón. El sector privado lo pone, nosotros lo ponemos con el impuesto a las ganancias que pagamos todo el tiempo justamente para que esa recaudación sea de manera solidaria. Recién Larreta dio un dato muy impactante. Yo no sabía que lo que significaba en la baja de recaudación eran 8.000 millones de pesos. Es un número realmente muy alto. Claro. Es un número muy alto como consecuencia de pero no la baja de la actividad económica. No solo es caída de actividad, ahora, también es imposibilidad de pagar hasta el día de hoy. Lo que dice Larreta es que mucho del dinero que gasta la ciudad, por ejemplo, vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier municipio o a nivel nacional, es en los sueldos de los empleados públicos. O sea, ahí tenés un tema. Bueno, yo lo que... ¿Por qué estamos...? Pero no lo habíamos hablado con Diego. Con Diego ganancias. surgió al aire el tema. ¿Por qué en realidad los dos estamos planteando esto? Son diferentes. Porque la poda que nosotros dos pensamos es para todos los salarios de arriba de 150.000 pesos, públicos o privados. Toda la poda. En esto quiero aclarar algo. Una parte de poda, digo, porque aparte porcentual. Esto surge siempre, o sea, la punta del iceberg que empezamos a discutir es cuando le quieren aplicar el impuesto a la riqueza a los que más dinero tiene en la Argentina. Bueno, hagamos del que más tiene hasta el que sabemos que puede aportar algo, un porcentaje para ayudar a los demás. No bajarse el sueldo, los políticos en la clase, no entrar en esa discusión. Porque fíjense ustedes, algo que tal vez muchos ¿pero vos no de qué hablas? ¿Del sector público? No, nosotros hablamos de los dos. No exigirle a la política solamente, porque en esto tiene razón Alberto. Sí, yo lo que gano, lo que gano ahora. Pero no, disculpame, el funcionario público cobra su salario de lo que yo pago, por ejemplo, entre otros impuestos, del impuesto a las ganancias. No es lo mismo. Sí, no pero es el punto es este, Débora. La discusión de si los funcionarios se bajan el sueldo es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo y es simbólica. A lo que apuntamos con Diego es a buscar una masa económica crítica importante. Bueno, pero perdón. ¿De dónde sacamos mucha plata? Pero lo podés hacer si te queda un crédito a favor para el día de mañana. Y eso no generaría semejante resistencia. Pero perdón, no somos Dinamarca. Por ejemplo, ¿a vos te molestaría donar una parte de lo que ganás en eso? Porque vivimos en un país donde tenemos una inflación galopante, donde pagamos el 50%. No, pero no estamos hablando del que gana 50 lucas. Pero no me vengan con nosotros. eso. A mí que el gobernador de Córdoba se baje el 45%. Pero cuando por eso me mueve el pelo. Porque ¿sabés qué quiero? Bueno, que haya, hay gente que sí, gente que no. A Débora le parece importante, a vos no. ¿Sabés qué quiero yo? No son que haya cosas... contrataciones... ¿Sabés que no se les toca el bolsillo lo que ganan? Perdón. ¿Sabés qué quiero? Es muy interesante el debate. ¿Sabés qué quiero? Que Argentina alguna vez sea seria. Porque con esto, no hay un solo político en la Argentina que con la dieta se hizo rico. El dinero proviene de otro lado. Yo no quiero gente que en una pandemia se aproveche de los alimentos, se aproveche, de los barbijos, se aproveche del alcohol en gel. Yo no me voy a meter en el bolsillo de la gente. Y fuera de pandemia, ni en pandemia ni fuera. ¿Sabés por qué se pagó solamente el 40% de despensas en la ciudad que es la más rica de Buenos Aires? Porque hay gente que no sabe el mes que viene cuánto va a ganar. Entonces Pablo, no sean ustedes impositivos de determinar lo que tiene que ganar la gente. Del mismo modo, Paulo, que hay gente que necesita recibir el IFE de 10.000 pesos. Obvio. Y habrá gente que nos está mirando y dirá, che, pero 10.000 es nada. Pero hay gente para lo cual la chica que trabaja en mi casa, la tarjeta alimentar y le cambia el mes, le cambia la vida. Yo lo he contado acá. Entonces, lo que planteamos con Diego no es para el que no puede pagar las expensas, no es para el que no llega... No, estamos hablando para... Hay un sector de gente que llegamos a pagar las expensas, que... Muy poca, no importa. El espíritu malvinero del que hablabas, ¿no? No es el espíritu malvinero, no. Fabián, mira, hay dos cuestiones acá. Si vos esto lo dejás libre a que cada uno sea voluntario, fíjate, se ponen mal y no lo van a donar. No nos ponemos mal. Perdón, ustedes son impositivos. No te pongas nervioso, tranquilo. Estamos intercambiando opiniones, nadie te va... Estamos tranquilos de debatir ideas. No estoy nervioso de nada. Ustedes quieren imponer algo que no estamos de acuerdo. Hay una gran masa de trabajadores privados, públicos, de cualquier ámbito que ganan más de 150.000, 200.000 pesos. Hay muchos. Que tranquilamente, de manera excepcional... Y no funcionarios, por el contexto. Hay mucho en el Estado y no funcionario político. Obvio, pero que tienen viáticos, otra caja. Paulo, yo no me le doy valor recibo. Digo, que de manera voluntaria o con alguna medida que se pueda llegar a tomar, en este contexto extraordinario, más allá de los impuestos que son altísimos, podemos colaborar para generar un fondo solidario. No sé, un director de IPF. Fíjense esto. Sí, lógico. Fabián, por ejemplo. Porque recién hablaban y le preguntás, de hecho no nos comentaste a nosotros cuál era la pregunta de Larreta, por eso yo tengo la información que justamente coincide con eso, por el sector al cual yo aprecio y adhiero. Todos los legisladores, no sé si vos lo sabías, todos los legisladores del Frente de Todos donan el 30% de su salario. No sabía. Siempre, no por la pandemia, siempre. Pero ¿sabes lo que hacen? ¿Qué es lo que yo hice con lo mío? Yo no es que lo dono y va a una caja invisible que no sabes a dónde va.
la compran en mercadería. O sea, el efectivo lo agarran, compran mercadería y lo donan. Perfecto. Ahora fue la Villa 1114. Me bancan que está Trota esperándonos, el ministro. Dicho sea de paso, a propósito de lo que dice Diego, y esto no es una mirada sobre un bloque determinado. Simplemente planteo, pregunto, digo, ¿el Congreso argentino no hay manera que se reúna, ¿no? Ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Pero si no es y el Poder Judicial tampoco, no sé, bueno. Es raro. Está Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Viene el mejor preparado de todos, Trota. De todo lo que hemos hecho comunicaciones, Trota con micrófono. Habla en cadena, parece. Preparado. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Todavía. En el ministerio. Sí, leí por ahí que vos ibas a trabajar todos los días. Me dirá, bueno, qué obviedad. No, qué obviedad no, pues estamos en cuarentena. Que ibas al ministerio todas las noches. Alguien lo vi por ahí, que ibas todos los días. No, todos los días, y a veces me quedo hasta tarde. Hoy me tocó quedarme hasta tarde, pero sí, venimos todos los días en este Palacio Sarmiento, donde somos muy poquitos hoy en día porque la inmensa mayoría, yo diría el 99%, está trabajando desde sus casas, ¿no? Nicolás, a ver, te queremos preguntar esto porque se habla mucho del tema educativo, vos la verdad que estás comunicando todo el tiempo, y a donde quería apuntar es, hay un genérico así entre los chicos, porque los chicos nos preguntan a los periodistas, acá no vuelve más la clase, ¿no? Mi hijo me pregunta, universitario, la hija de mi mujer, esto no vuelve más, ¿no? La pregunta que te hago es, no te puedo pedir una fecha, porque no sería serio. Difícil. Pero las clases, vos decís, es lo último que vuelve. ¿Lo último que vuelve qué es? ¿Agosto, septiembre, octubre? No, bueno, primero una pequeña aclaración. Dale. Estamos teniendo clases a la distancia. Sí, ¿no? sí, que virtuales, ya sé, sí. ¿Cuándo volvemos a la escuela? ¿No? Porque uno ve el enorme compromiso de los maestros y las maestras, de las familias, ¿no? Y por supuesto de los estudiantes. Le podemos llevar una certeza a las familias argentinas. Vamos a volver a las aulas cuando no haya ningún riesgo para la salud, ni de los chicos, ni de los adolescentes, ni de los docentes, ni de las familias. ¿Cuándo? No lo sabemos porque no lo sabe el mundo, Fabián. Digo, países que vienen transitando con antelación el impacto de la pandemia todavía no han vuelto a la escuela, ¿no? Y tampoco tienen la certeza. Yo he tenido videoconferencias con los ministros de Francia, de Italia, de España, mañana tengo con la ministra de Suecia, para ver qué están haciendo cada uno de los países europeos, y también hemos mantenido varias reuniones con los ministros de nuestra región, de Uruguay, de México, Colombia, Paraguay, Perú, y hay más incertidumbre en cuanto a los plazos que certezas. Bueno, supongamos que, y coincidiendo con vos, hasta que no haya seguridad, los chicos no tienen que volver, eso está fuera de debate al aula. Ahora, supongamos que no pueden volver hasta octubre. Argentina comenzó el año lectivo en marzo, febrero en algunos casos, muy poco de clase hubo. ¿Qué pasa con el año lectivo 2020? No, el año no se pierde, ¿no? Porque estamos en una situación inédita en la historia educativa moderna de nuestro país, que es, no estamos yendo a la escuela, no estamos de vacaciones, estamos aprendiendo desde el hogar. No, en una Argentina atravesada por la desigualdad, ¿no? Que también es un dato objetivo, esa desigualdad que no solo se manifiesta desde lo socioeconómico, sino también del acceso a la tecnología y el capital educativo, ¿no? La trayectoria educativa de los adultos para poder acompañar a los más pequeños de la casa, no solo a organizarse, sino muchas veces a fortalecer ese vínculo con el maestro a la distancia. El año no se pierde, lo que sí demanda, y estamos trabajando en eso, un profundo consenso del camino que tenemos que recorrer para reorganizar, intensificar, garantizar los saberes en todos los niveles de nuestra educación obligatoria, y tenemos que ver eso, la trayectoria. La vida escolar no es este 2020, son los 14 años de educación obligatoria, de la sala de 4 hasta que se termina el secundario. Vamos a tener que poner el foco, sin lugar a dudas, en un escenario como estás planteando, que yo no creo que sea ese, tenemos la expectativa de que se pueda volver mucho antes a la escuela, en fortalecer la trayectoria de los que están terminando el nivel, principalmente la escuela secundaria, ya sea quinto o sexto año según la jurisdicción, para que puedan tener un cierre de la educación obligatoria y proyectarse, sí, aquellos que así lo decidan, a la educación superior el año próximo. O sea, para que se entienda, el que está en tercer grado va a pasar a cuarto. Claro, pero el cuarto tendrá alguna recuperación de, entiendo yo por lo que dice el ministro, de conocimiento. El año no se pierde, está en el grafo, el año no se pierde. Pero por eso es importante. ¿Sabés por qué te pregunto esto, Nicolás?
¿Hay muchos chicos angustiados? Sí, familias. Pero sobre todo lo que dijo recién el ministro me parece importante de los últimos años, porque quizás es lo más crítico, ¿no? El que tenía que pasar de la primera a la secundaria, el que tenía que terminar la secundaria para empezar una nueva etapa, que ahí sí uno podría tener duda porque no hay un año subsiguiente para recuperar contenidos. Está diciendo usted, ministro, que en esos casos hay continuidad, o sea, se termina el ciclo sin riesgo, ¿verdad? Claro. No, por supuesto, ahí tenemos que construir consensos con las provincias, ¿no? Con las 24 jurisdicciones educativas, con las organizaciones sindicales docentes, con ambos dialogamos cotidianamente, también con las principales referencias educativas de nuestro país. Es una situación inédita, ¿no? Y una situación inédita también demanda, ¿no? La creatividad, la búsqueda de nuevos caminos, ¿no? Y ahí para llevarle tranquilidad también a las familias, es un momento de angustia para todos y para todas. No solo la angustia frente a la pandemia, ¿no? Sino también la angustia frente a la realidad económica, a los miedos que emergen a partir de esta situación. Por eso yo siempre repito que más importante inclusive que aprender hoy es acompañar a los más pequeños en nuestros hogares. El rol de los adultos, de poder comprenderlos. Muchas veces en estos días tan complejos que estamos juntos, amontonados en nuestros hogares, ¿no? Tener esa palabra de escucha, de acompañamiento constante, porque también es un momento muy difícil para ellos, cuya rutina se vio modificada abruptamente, no ir a la escuela, no ver a los abuelos, no poder ver a los compañeros, y ahí hay que estar. Igual, Nicolás, yo creo que hay que marcar, así como nos pasa con los mayores de 70, también con los chicos, ir aceptando que nos tocó la excepcionalidad, una situación fortuita al mundo, y que si yo estoy en quinto y no puedo ir a Bariloche, y si yo estoy en primero y no puedo pasar a segundo, es un caso excepcional, la vida no termina en el año pero hay 2020, pero claro. yo lo entiendo y vivimos todos con una prisa brutal y todos queremos que todo sea, pero me parece que mientras no tengamos la vacuna, todos tenemos que entender que la pregunta no es cuándo, porque te la preguntaron 7 millones de veces en todos los reportajes, sino es cómo te imaginás la vuelta, porque tal vez no vamos a tener clases de 30 o 35 chicos como tuvimos hasta ahora en el mundo, tal vez tenemos que cambiar las condiciones. Bueno, todo eso es un enorme desafío para nuestro sistema educativo, porque ningún establecimiento educativo tiene la capacidad de duplicar su espacio para dividir los cursos o las aulas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que readaptar. Estas decisiones, muchas de ellas, no son decisiones del campo de la educación más allá que nosotros las instrumentemos. Son decisiones epidemiológicas. Ahí, compartiendo lo que vos estás diciendo, se abre una nueva realidad que no se agota cuando volvamos a las aulas. Va a tener que existir, por lo que dicen los especialistas, cambios en las conductas. Obviamente, frente a eso vamos a tener que buscar las soluciones dentro de lo posible, siempre priorizando el cuidado de la salud. Claro, a un adolescente es más fácil, hacerle cambiar una conducta de distancia social. A un niño de 7, 8 años es más difícil, pero quizá con el adolescente es más fácil, ¿no es cierto? Sí. No, y además, cosa que nosotros trabajamos mucho en la escuela, inclusive en este programa que seguimos educando a la distancia, con la televisión, la radio, la distribución de más de 12 millones de cuadernos, es toda la política preventiva. No tenemos muchas herramientas todavía para enfrentar a este virus, que el hecho de la higiene, la distancia social, la responsabilidad de cumplir todas las indicaciones que emanan de los organismos correspondientes, y también la solidaridad, darnos cuenta que cualquier actitud individual, cualquier descuido individual afecta a los demás. Veamos los casos de lo que ocurrió en Chaco, por ejemplo, o en Moreno. El incumplimiento del aislamiento de aquellos que venían del exterior al comienzo de esta pandemia tuvo una consecuencia muy trágica. Ahora, ministro, le hago 2 consultas. La primera, en el caso hipotético que las clases pudieran volver en agosto, uno supone que las vacaciones de verano serán suspendidas para los alumnos y que se intentará recuperar en esos 2 meses estivales parte de la cursada que no se dio ahora. Y la segunda consulta tiene que ver con lo que usted dijo, la educación a distancia. Pasa que uno viendo los números que entregan las cámaras argentinas de Internet en la Argentina ve que el 39% no tiene acceso a Internet fijo en su casa y que la gran mayoría de los que tienen conectividad por el celular, el 80% son los sistemas de prepago que les consumen muchísimo, les sale un dineral. Entonces, ¿cómo se resuelven ambas cosas? La de la educación a distancia para un montón de gente las que notebook encontraron, no está, 135.000. Sí, pero si no tenés internet, la notebook tampoco te sirve demasiado. Y el tema de las vacaciones de verano en caso de que vuelvan las clases.
Bueno, primero, no es una decisión de este ministro que va a ocurrir con las vacaciones porque también va a ser fruto del consenso. Pero yo estoy convencido que superado este momento de enorme angustia, de toda la sociedad, vamos a necesitar un respiro, vamos a necesitar la capacidad de recomponernos, de empezar a encontrarnos inclusive con nuestros propios afectos, nuestras familias, cuestión que hoy no podemos hacer en el marco de esta cuarentena. ¿Qué quiero decir con esto? Que tan importante como aprender es tener ese respiro. Son cuestiones que tenemos que discutir. También nuestra economía va a necesitar, ¿no? Y nuestro sector turístico, en un momento donde no va a haber turismo en el contexto internacional y va a ser todo turismo doméstico, según dicen los especialistas, también un empujón, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Veamos lo que son los 14 años. O sea, Nicolás, en caso de que yo sé de vuelta, preguntar fechas no corresponde, pero la idea sería respetar los cronogramas de las vacaciones de invierno y de verano. Mi posición, mi recomendación va a ir en ese camino y lo vamos a conversar con todas las provincias, lo vamos a... Por mucho más, Fabián... No, pregunto esto porque da mucho certeza para el verano es clave, la gente va a llegar... Pero los maestros siguen enseñando, seamos conscientes de esa realidad. No pensemos que solo sobrecargando nuestra sociedad, vamos a lo que le decía hoy, una cuestión son los que están terminando el ciclo, ¿no? Los que están terminando el primario y el secundario, otra cuestión son, ¿no?, los que están en cuarto grado, en quinto grado, que vamos a tener, ¿no?, 7, 8, 9 años por delante para poder compensar estos días que no pueden concurrir a la escuela en esta situación inédita, que todos estamos haciendo un esfuerzo para que se aprenda, ¿no? Y siendo también a tu pregunta, nuestra respuesta vinculada a esta profunda desigualdad que tiene la Argentina, en parte es una agenda analógica. Nosotros hoy estamos produciendo 14 horas de televisión por día en la televisión pública, en más de 50 canales que retransmiten estos programas de 2 horas, donde esa escuela irreemplazable la intentamos acercar al hogar, ¿no? Con conductores, maestros, maestras, para que generen esa gimnasia y un orden todos los días. 7 horas de radio, más de 100 radios de todo el país, principalmente para llegar a la ruralidad donde no hay conexión. Donde no hay conectividad. Y por último, nuestro portal, como los portales de las universidades, y estamos avanzando y ojalá que esta semana lo podamos lograr a partir de las gestiones que hacemos con el ENACOM ante las 3 empresas de telefonía celular. Nuestro portal hoy en día se navega gratuitamente. Por más que tengas una tarjeta prepaga, no te cuesta nada. Consumir datos a partir del uso del celular. Eso no es garantía tampoco, pero porque es tenemos algo, hogares que tienen 4 o 5 hijos y tienen un solo celular, por ejemplo. Nicolás, abrazo enorme y gracias. Buenas noches para vos. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. A ver, repasamos porque pese a lo difícil que es establecer definiciones, Trota dijo Título 1. Título 1, los que están porque depende del colegio, no la pierden el año, pero sobre todo, el que termina este año primaria y pasa a secundaria, pasó. Y el que termina secundaria y va a universidad, pasó. ¿Lo estás diciendo el 20 de abril? Sí. Bueno. 2. Se respeta. Pasó siempre y cuando apruebe los contenidos que tiene que aprobar. No es que le van a firmar, che, ya está. No es que ya te hacen perder el año. ¿Qué estoy diciendo? Claro. La angustia, ¿cuál es? De un chico que tiene 15, 16 o 17, está en quinto o sexto año y dice, estoy en mi casa, formal que estudio virtual, ¿qué? ¿Voy a tener que estudiar de vuelta a la mitad del año 2021? No. En tanto, como dice Débora, habrá algunas pruebas, quiero pensar que sí. El año que viene va a ir a la universidad y el que está en el último año, según el colegio que corresponde y la jurisdicción de primaria, va a arrancar la secundaria. Esto es todo muy pronto. Acabamos de escuchar al ministro. Sí, pero voy a decir, voy a esto, lo estamos razonando, podemos discutirlo, debatirlo. Por ahí a Gustavo le gusta menos, a Débora le gusta más, los que tenemos hijos, los que tienen hijos más jóvenes. No estamos preparados para esto. No sabemos, es algo que nunca sucedió. Es no sabemos si está bien, no sabemos cuánto más va a durar. Tema, vos ¿sabés por qué no queríamos tocar? No, pero digo, ¿sabés por qué queríamos tocar esto? El tema con Nicolás, con Trota, porque notamos que los medios no hablamos tanto del tema y en los chicos y en los papás hay cierta preocupación. Sí, obvio, pero no sabemos si va a durar hasta junio, julio, septiembre, pero octubre. Lo que él dijo es que la idea, porque se está trabajando sobre ideas que también se está trabajando en el hemisferio norte, donde la idea es que no se pierda el año, que era la gran angustia de muchos chicos y de muchos padres. Pero perdón, chicos, no se pierde el año. Hemos vivido en la Argentina de todos los gobiernos sin pandemia
años 30 días de paro. desastrosos, 30 días de paro. con 30 días de paro y 3 meses de clase. Entonces no nos agarremos ahora. Sin nada. ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Nos vamos de acá. Vamos a tratar de sortearlo. De aquí nos vamos a Londres. Tenemos de todo en el programa de hoy. En Londres está Delfina Mocorrea. Delfina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo está todo ahí? Bueno, miren, hoy hubieron notas negativas. Se registraron 449 muertes en las últimas 24 horas. Es el número más bajo en las últimas 2 semanas. Pero bueno, el total de muertes llegó a 16.500 y la cantidad total de infectados está en 125.000. A pesar que seguimos acá en cuarentena hasta el 7 de mayo obligatoria, el 7 de mayo se va a volver a rever. Pero bueno, Boris Johnson dice que todavía no se puede considerar una salida por miedo a que venga una segunda ola de brote y que se tenga que volver a cerrar el país. O sea, no tomar medidas a las apuradas. Espera, Delfina, para ahí porque dijiste algo muy importante. Dijiste la segunda ola, porque hoy era el título del diario The Times, era la segunda ola. Acá no tenemos tan claro lo de la segunda ola, pero parece que en Inglaterra sí. Contanos cuándo, cómo, qué segunda ola en Inglaterra. ¿Cuál es la idea? A ver, el temor está en relajar las medidas, empezar a liberar la cuarentena y que vuelva a haber otra ola de infectados, que la gente vuelva a tomar su vida cotidiana y se vuelva a infectar y vuelva a haber otro pico del cual el sistema de salud no pueda manejar. Entonces se habla de ola cuando se habla de pico de infección. Entonces, que por supuesto, si la cuarentena sigue estricta y seguimos tomando las medidas como venimos tomándolas en las últimas 4 semanas, hay menos contacto de gente a gente. De hecho, hubo un estudio hace unas semanas que pronosticaba que en el Reino Unido iban a haber en total entre 5 y 6 olas nuevas en las cuales se iba a tener que iniciar cuarentena, y debido a esto desde el gobierno se anunció que se iba a designar a un equipo de científicos que estudiaran para una vacuna para poder evitar estas nuevas 5 o 6 olas a futuro. O sea, para luchar contra lo que acá le llaman el amigo invisible, que es el coronavirus, en vez de empezar la idea desde el gobierno era, bueno, invertamos en un equipo de médicos que puedan desarrollar una vacuna para no tener que cerrar 5 o 6 veces más el país de acá a un futuro. Hoy se despertó, mucha expectativa con el tema de la posibilidad de Oxford de una vacuna, pero muchos infectólogos sostienen que vos podés adelantar los tiempos burocráticos, pero lo que no podés adelantar son los tiempos de testear, probar que una vacuna sea efectiva. No es que encontramos supuestamente la vacuna hoy y en 10 días está a la venta. Puertas adentro, allí, ¿se tomó con tanta importancia lo de Oxford también? Porque aquí en Argentina impactó fuerte. Bueno, sí, de hecho, la semana pasada en la conferencia, hubo una conferencia de prensa la semana pasada que lo único que se habló fue de esta vacuna. Ya hoy las aguas calmaron con respecto a las noticias de la vacuna en los medios, pero lo que sí es interesante acerca de la vacuna de Oxford, de la que se está hablando y que resonó tanto en los medios, es que esta semana entró en la fase de pruebas clínicas. ¿Qué quiere decir? Probarlo en pacientes. Se va a iniciar con 500 voluntarios de entre 18 y 55 años. Sanos. Después se va a pasar a una segunda fase en la cual sería cambiar el grupo, o sea, aumentar el grupo etario entre 55 y 70. Y la tercera fase sería de gente de 70 para arriba. Y lo que se terminaría, una vez finalizada la tercera fase, es haberla testeado en 5.000 personas. Lo esperanzador es que esta vacuna es la cuarta en el mundo contra el COVID-19, a punto de entrar en esta etapa de estudios clínicos en pacientes, en personas. Y lo que la diferencia a esta vacuna de las otras 3, que son 2 americanas y una china, es que esta se puede producir de manera masiva más rápido que las otras 2, que las otras 3, que las 2 americanas y la china. ¿Qué pasa? Si todo saliera bien, la misma científica dijo que hay cosas que se escapan de las manos. Digo, los procesos, los tiempos, como vos bien dijiste,
son unos y no se pueden apurar esos procesos. Entonces, si todo saliera bien y se puede testear en estas 5.000 personas y se ve que la vacuna responde como debería responder y que funciona, se podría empezar a producir de manera masiva para en septiembre tener 1 millón de vacunas disponibles y de ahí seguir aumentando la producción. Pero no quiere decir que esta sea la vacuna que va a servir ni que, está todavía en etapa de prueba. Por supuesto es esperanzador, pero no se sabe si con esta vacuna vamos a lograr lo que todos queremos, que es que funcione, ¿no? Delfina, acá en Argentina estamos discutiendo de qué manera vamos a mantener una cuarentena más estricta en algunos lugares y la posibilidad de irla abriendo geográficamente o por sector o por edad en algunos lugares del país. ¿Cómo está el mapa de la Gran Bretaña hoy respecto a coronavirus? Porque nosotros lo tomamos a veces como en bloque, así como sabíamos que en Italia la Lombardía era desgraciadamente el epicentro de los contagiados y la zona sur, de hecho hoy en Nápoles hoy no tuvo ningún caso, por ejemplo, estaban muy orgullosos los napolitanos. ¿Cómo está la Gran Bretaña respecto a eso para tratar de mirarnos en algún espejo de cómo se podría ir abriendo la cuarentena? Bueno, mira, nosotros estamos en cuarentena obligatoria y estricta como desde el inicio hasta el 7 de mayo seguro, que es cuando se va a rever las medidas, a ver si se mantienen. ¿Todo el Reino Unido? ¿Eso? Perdón. Todo el Reino Unido, Irlanda del Norte, Escocia Gales e Inglaterra. Gales e Inglaterra, exacto. La realidad es que pareciera que la curva se está aplanando, pero todavía hay que darle tiempo a ver si esos números se mantienen, así como en las últimas 2 semanas veníamos teniendo un promedio de muertes de entre 800 y 900 muertes, hoy fueron 449, o sea, es casi la mitad. Parecerían esperanzadores los números hasta hoy, pero la realidad es que hay que darle tiempo. Bien. Lo que sí es un problema acá, en realidad, son los testeos. Acá tenemos un doctorado en la materia, Delfina. Te mandamos de acá. ¿Cuántos testeos hay en Gran Bretaña? ¿Cuántos hay? Hay 19, ayer se hicieron 19.000. ¿En un día? La realidad es que en un día, pero ¿Y desde que esto comenzó? ¿Y desde que esto comenzó cuántos hay? Desde que esto comenzó hay, si no me equivoco, cerca de 400.000. Si no me equivoco, no estoy segura. En Argentina estamos en unos 32.000. Un poco menos del 10%. Bueno, Delfina, te agradezco mucho. Beso enorme. Como siempre, sos muy amable con nosotros. Gracias. Muchas gracias, cuídense. Chao, hasta ahí. Delfina Mocorrea. Pobre, ella iba a decir que se quejaban de la falta de testeo. Nosotros tenemos 30 de ellos. Sergio Berni con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Ya vamos a hablar con Sergio. Están Graciela y Silvino, los papás de Fernando Báez Sosa. Con Mauro Gundini también está Fernando Burlando. Mauro, primero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabián. Vos lo decías, vos lo presentabas. El pasado sábado se cumplieron 3 meses del asesinato de Fernando Báez Sosa. Días antes la justicia no había dado curso a la excarcelación y posterior prisión domiciliaria. Podés hablar con ellos, ellos te escuchan, tanto Silvino como Graciela, pidiendo lo que pedimos todos, justicia por Fernando. Bien, los saludo a los dos. También quiero sumar a Fernando Burlando para que Fernando se sume. Graciela, Silvino, les queremos decir esto. Nosotros hemos sido uno de los programas que más se ha ocupado, hasta que arrancó, por supuesto, la noticia que todo arrastró, que naturalmente es la epidemia del coronavirus. Y como hoy no hay ninguna fecha, como hoy no hubo ninguna decisión judicial, nosotros queríamos abrazarlos, saludarlos, ponerle la cámara, que nos cuenten cómo están, porque nos parece que nuestra función en todo esto es no olvidarnos de Fernando, y la manera de no hacerlo es dándole espacio a ustedes, a Burlando. Así que es saludarlos. Graciela y Silvino, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, señor Dauman. Gracias a Dios, estamos muy bien. Mi señora Graciela también, que está acá. Les hablo, Dauman. Buenas Graciela, noches para todos. ¿Cómo está, Graciela? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están viviendo todo esto? Porque ustedes, por supuesto, están en cuarentena. No pueden, por ejemplo, leía Graciela una declaración suya el fin de semana, no pueden siquiera visitar la tumba de su hijo. Cuéntenos cómo se vive todo esto en este momento.
nos cuesta muchísimo nuestra vida de un día para otro. Cambió totalmente. Ya no somos las mismas personas que éramos antes, cuando estaba mi hijo, que éramos 3, y más con la incorporación de Julieta éramos 4, y nuestra vida cada vez sentimos mucho más la ausencia de nuestro hijo que nunca va a regresar. Nos cuesta mucho entender por qué se ensañaron así con mi hijo, que era una persona tan buena en esta vida, y la verdad no pudimos ir a visitarlo, por lo menos la tumba, para evitar esto de las enfermedades que también estamos pasando, para no traer consecuencias para mi marido y para los demás gente que a veces está siempre con nosotros. Pero estamos muy agradecidos con todo, a pesar de ellos, a pesar de no poder salir en la calle a manifestarnos, que a través de las redes muchas personas se hicieron sentir el gran aprecio hacia nuestro hijo Fernando. Silvino, ¿cómo está viviendo usted? Lo mismo que un poco le preguntábamos a Graciela, ¿no? Porque a todos nos cuesta la cuarentena, pero me imagino que por supuesto a uno le cuesta porque, no sé, no puede ir a hacer ejercicio a la plaza. Ellos venían familiares de Paraguay. Pero ustedes venían, claro, y ustedes tienen una vida familiar muy intensa, Silvino, me imagino con mucho viaje, y la pérdida de un hijo, ¿no? Es como que una situación atrás de otra. Sí, la verdad que se complica mucho, hay que resguardarse, no queda de otra. No cuesta, a mí me gusta ir a caminar, a hacer ejercicio, primero y principal ir a trabajar, pero ahora no podemos hacer ni eso. Pero hay que acatar lo que dicen el gobierno, quedarnos en las casas y cuidarse y cuidar al otro, porque otro no nos queda. Así que estamos bastante bien, gracias a Dios, pero cuesta mucho. Yo no sé si la palabra es alivio, pero bueno, la decisión de la justicia de que 8 de los 10 rugbyers permanezcan detenidos, me imagino que ustedes la tomaron como algo positivo, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad que tomamos como algo positivo, que estamos por un buen camino, sí que hay que esperar, hay que ver que se actúen los abogados, faltan algunas pruebas, así que estamos un poco aliviados, en el sentido de que la justicia hizo caso a no darle la domiciliaria. Bien, Graciela. Sí. ¿Cómo sentiste la decisión de la justicia? Cuando nos dieron la noticia. Sí, me puse, o sea que sentí un poco de alivio en mi corazón, que realmente se va a llegar a hacer justicia por mi hijo, porque vivíamos todos los días sin poder dormir, esperando que sería la resolución de la Cámara. Por suerte fue muy favorable para nosotros, porque la verdad teníamos muchísimo miedo de lo que podía pasar ese día, pero nos reconforta un poquito el alma y estamos muy confiados en la justicia que se va a hacer por Fernando, y confiamos plenamente en nuestro abogado, que nos está ayudando en todo. Nuestro abogado es Fernando Burlando, que nos está y los está escuchando. Con Burlando un poco produjimos esta nota porque con Fernando estábamos la semana pasada, ya el programa volvió al tema Baez Sosa, de Fernando, y queríamos con Burlando, bueno, decir cómo hacemos para que el tema en los medios no se apague, Fernando. Bueno, ¿cómo estás vos viviendo todo esto? Bueno, no tan mal, obviamente, como Silvino y como Graciela, ¿no? Buenas noches, Silvino, Graciela, ¿cómo están?
es muy difícil, ni siquiera uno puede alegrarse con un buen resultado jurídico, ¿no? Cuando ocurren muertes de esta naturaleza. Pero bueno, estamos transitando la cuarentena como casi todos los argentinos, así con mucha responsabilidad y trabajando desde nuestro lugar como podemos. Fernando, vos sostenías un beso grande para los dos, para los papás y toda la fuerza, toda la fuerza para los dos. Fernando, vos dijiste que hay pruebas suficientes para que los 10 estén condenados. ¿Vos seguís insistiendo que los 2 que están afuera van a terminar estando en la misma situación que los 8 que están presos? Yo tengo la convicción. Uh-huh. Creemos que una vez normalizada la actividad judicial, seguramente vamos a presentar un nuevo pedido para que se proceda a la detención de estas 2 personas. Uh-huh. Y obviamente luego se dicte auto de prisión preventiva, como se hizo con los 8 que están detenidos. Uh-huh. Igual sigo insistiendo, hay una persona más que habrá que determinar qué grado de responsabilidad tuvo dentro del círculo de culpabilidad, ¿no? O sea, hay una persona que claramente está en imágenes participando también de la golpiza a Fernando, y entendemos que la justicia también tiene que darnos respuesta en ese sentido. ¿Siempre hablamos del mismo caso de un menor de edad o estamos hablando de un nuevo caso? No, hay un menor de edad y hay otra persona más identificada en los videos que a nosotros nos gustaría tener claro, sobre todo para poder explicarles bien a los papás de Fernando de qué se trató este ataque, ¿no? Esta cacería, como bien refiere la justicia, la Cámara de Dolores. Sí. Fernando, te agradecemos. Queríamos que supieran que estamos. Se nota, Fabián, y yo les agradezco Graciela mucho, y Silvino sepan que estamos, que pueden contar con Intratables, con este programa, con todos nosotros. Lo que nosotros sumamos es esto, es televisión, es darle cámara, y por eso no era ni el día que pasó algo en tribunales, ni ninguna fecha puntual, porque ahí hay prensa. También nosotros estaremos. Queríamos hacerlo el día que no había nada puntual. Así que le agradezco a Graciela de Silvino. Ahí están en la avenida Porredón, han bajado de su departamento. Era, como decíamos más temprano, enviarles un abrazo televisivo. Es el único que le podemos dar en este momento. Y decirles que no están solos, que millones de personas los acompañan de diferentes maneras, en redes sociales. Yo sé que les hacen llegar a la puerta del edificio un montón de saludos y recuerdos para Fernando, y que no bajen los brazos. Así que un beso a los dos y felicitaciones por todo lo que están aguantando, soportando y la lucha que llevan adelante. Y gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarme a través de ustedes también y contarle cómo estamos nosotros, y seguiremos siempre pidiendo a la gente que nos acompañe, y nosotros hasta el último momento que respiremos en esta vida vamos a pedir justicia por nuestro hijo. Y muchas gracias a ustedes. Gracias a Graciela, gracias señor Doma. Gracias Silvino. Bueno, Fernando Burlando, gracias, abrazo enorme, doctor. Un gran abrazo, gracias por informar con tanta objetividad, Fabián. Bueno, a todos, gracias Fernando. Doctor Berni, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Porque Berni aparte es doctor, es médico, ¿no? Uh-huh. Aparte, o sea, que sabe de los dos temas. ¿Va a haber pico o tanto hemos bajado los números que...? La verdad que es muy difícil poder determinar cuál va a ser la evolución, porque nosotros hay que tomar un factor que no está considerado en la evolución de estos 30 días que han pasado, que es el factor climático. Todos los problemas de expansión geométrica de las infecciones fueron en países donde estamos en contraestación, en el invierno, así que hay que ver de qué manera se comporta la velocidad de réplica infecciosa con el invierno, julio, ¿no? junio, julio. Eso me parece
que es un tema a tomar en cuenta. Yo lo que veo, después de haber recorrido la provincia como la estamos recorriendo, de estar con pacientes, con familiares, es que la velocidad de réplica en la provincia de Buenos Aires, y es una observación que estoy viendo que no tiene una base científica estadística, es que todavía no estamos en una velocidad de réplica como se describe en Estados Unidos, en Italia o en España o en Inglaterra. Eso es bueno, lo que nadie sabe si obedece a que la cepa que tenemos acá en circulación es menos agresiva o tiene que ver los factores climáticos. En este momento, hablando, tenemos que estar ahora en plena alerta, Sergio, y sería irresponsable subirnos a algún carro, por supuesto. Pero hay un dato de lo que está diciendo Sergio Berni, y toquemos madera que esto siga siendo así. 19.5, hoy es 20 de abril, a las casi 11 de la noche. Es una temperatura 28. Alta. Hoy hubo 20 y tantos grados a la tarde. Es a lo que Berni se está refiriendo. Es una buena cosa que nos ha pasado, pero bueno, el teorema de la segunda ola en invierno, ¿no? Sí. Aquí estamos con Sergio Berni y voy a contar lo que estábamos charlando en la pausa recién. Sergio, no es tu área, pero te pregunto, ¿tenés conocimiento? ¿Hay alguna demora en la llegada de la comida para los más necesitados? En algunos lugares y en algunos sectores sí. Producto de lo que fue de público conocimiento, que se pararon unas licitaciones que estaban en marcha, Ministerio de Nación, o unas compras, pero por suerte también se había tenido, el gobierno nacional había distribuido a municipios del conurbano bonaerense y algunos del interior plata para que ellos también hagan las compras, así que en algunos lugares está costando un poco más llegar. La provincia está también aportando, pero yo creo que en 48, 72 horas, por lo que estuve averiguando, se va a regularizar la situación. ¿Cómo está el conurbano? Porque en todos los discursos, en público y en privado, el conurbano, ustedes deben estar, Kicillof y vos deben estar podridos, ¿no? Con nosotros preguntándole todo el tiempo. Trabajando como está bien, pero todo el conurbano. ¿Cómo está la situación? Bueno, lo que nosotros cuando decimos cómo está la situación hoy, en realidad tenemos que retrotraernos a no menos de 15 días. La foto que estamos viendo hoy corresponde a las acciones que hicimos 15 días atrás. En ese sentido, ¿por qué? Porque el periodo de contagio relativamente va entre los 14 días. Para algunos un poco más, para otros un poco menos. La verdad que el conurbano bonaerense, con el gran trabajo que estamos haciendo con todos los ministros provinciales, generando la cuarentena comunitaria, generando todos los mecanismos de facilitación, porque a esa gente no solamente hay que entenderla, sino que hay que acompañarla, hay que asistirla, y cuando hablamos de asistirla, no es solamente asistirla en la parte alimentaria, hay que asistir mucho en parte de medicamentos, en otras necesidades que necesitan, en acompañamientos, así que trabajando mucho, y la verdad que está relativamente contenido, porque al día de hoy, usted fíjese que en la provincia hoy creo que tuvimos 45 casos. Miramos y comparamos con Estados Unidos. No hay punto de comparación. Comparamos con Estados Unidos. Y comparamos con lo que serían Manhattan, el Bronx o el Harlem, ¿no? Ahora, Berni, la comparación del conurbano, digo, claro, por geografía social. Por ahí algo que mucho hispano. Una evidencia que para poder cumplir la cuarentena, que es muy importante que así podamos seguir haciéndolo, tiene que haber paz social, ¿no? Por eso volvemos a la provincia de Buenos Aires, que es el área que usted conoce. Más allá de la ayuda que está brindando el gobierno, tanto nacional como provincial, todas aquellas personas que no están pudiendo hacer lo que hacen, que es llevar el pan día a día, ¿no? El que vive de la changa y demás. Usted que está en el territorio, ¿esa gente cómo está? ¿Está tranquila? ¿Está aceptando y acatando la orden nacional de la cuarentena? ¿Quiere ya ver si puede empezar a trabajar? Sí, todo el mundo está muy ansioso, por un lado, por empezar a trabajar. Por otro lado, hay un grupo que entiende que la situación sanitaria es complicada, ve las imágenes en televisión y no quiere ni parecerse a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a Italia. La gente necesita trabajar, pero también entiende que estamos en una situación totalmente excepcional. No es que una mañana el presidente se levantó y dijo hoy no trabaja nadie. Esto obedece a una causa que es totalmente extraordinaria, que no es manejable, que se tomaron las medidas necesarias para estar hoy de la manera que estamos, porque si hoy no nos parecemos a esos países es porque se están tomando todas estas medidas. Y además creo que ya entendieron
que al principio era la discusión, o la salud o la economía. Yo creo que la gente después de haber tenido toda la información que tiene, porque si hay algo que hoy tenemos es un exceso de información, vio que en aquellos países donde no se respetó la cuarentena, donde no se respetaron las primeras medidas epidemiológicas, las primeras medidas sanitarias, la economía se vio retrasada mucho más por la parálisis que generó la gran cantidad de muertes y ese estado de shock que produce en la sociedad. Una cosa es ver lo que pasa en un país afuera y otra cosa es pasar por la puerta de un hospital y ver un container frigorífico donde están apilando los cadáveres. Parece feo decirlo, pero es la realidad y la gente no quiere eso y entendió. Y estamos en esta situación, pero yo creo que el gobierno nacional, el gobierno provincial, todos los días, porque esto no, ni siquiera es un día a día, es un minuto a minuto, van tomando medidas para ir paliando esta situación excepcional que nos tomó por sorpresa a todos. Esto fue una bomba biológica que nos cayó a todos y sin previo aviso. Sergio, te pregunto como médico, el domingo vamos al vencimiento de una nueva etapa de la cuarentena. Muchos dicen, si no soltamos, vamos a mantener aplanada la situación. Si soltamos, esto se puede complicar. Como médico, si te consultan qué hacemos a partir del lunes en la provincia, ¿vos qué harías? Mire, yo lo que digo, esto no es una carrera de 100 metros llanos, esto es una carrera de regularidad. Una carrera de regularidad, usted va midiendo el tiempo. En este caso, ¿quién manda el tiempo? La velocidad de replicación del virus. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, hay un factor que nosotros no podemos ponderar todavía, que es el factor climático y cómo eso va a incidir en los futuros casos. Yo creo que no se puede vivir en una cuarentena permanente, de eso estoy totalmente de acuerdo, pero también sé que los argentinos hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta acá, pero un gran esfuerzo, no solamente un esfuerzo económico, un esfuerzo físico, un esfuerzo psicológico, porque es complicado sostener toda la familia dentro de la casa, salir lo menos posible. En el conurbano que hablábamos recién, las situaciones, usted sabe que no solamente de densidad demográfica, sino de hacinamiento, hacen que esa cuarentena se vuelva muy traumática, pero ahí estamos acompañándolo y yo creo que ya estamos en la mitad del río, no podemos ni volver para atrás ni claudicar y ahogarnos en el medio, así que me parece que tenemos que transitar con mucha responsabilidad el tiempo que falta. ¿Cuál es el tiempo que falta? Las únicas personas que están autorizadas para decirlo son los epidemiólogos, que para eso estudian el fenómeno de cómo se va disipando la enfermedad. En el mientras tanto tenemos que confiar en ellos, seguir trabajando no solamente en la cuarentena, sino fundamentalmente tomando las medidas básicas, que es el aislamiento preventivo, la distancia, la higiene de las manos, bueno, todas estas medidas que no las vamos a repetir porque todos lo sabemos, pero creo que estamos en un muy buen camino, los números así lo dicen, todo el mundo está ansioso por empezar a trabajar, pero también saben que no se quieren parecer a ninguno de esos países que hablábamos recién. Sergio, me llama la atención y me preocupaba y pensaba, y aprovecho la oportunidad que está acá, antes de que comience todo este coronavirus, el tema del coronavirus, de la pandemia, de decretar la cuarentena, ya la policía de la provincia de Buenos Aires tenía un déficit de cantidad de agentes. No alcanzaban, eran pocos, muchos fueron desafectados, otros fueron exonerados. En los últimos 4 años se perdieron casi 6.000 agentes. ¿Y cómo hace ahora, teniendo en cuenta que hay que seguir garantizando seguridad en el conurbano, para los que aprovechan que no hay nadie en la calle, queda más peligroso aún y de noche, pero además tienen que controlar a los que no respetan la cuarentena? En La Matanza solamente el 44% de los vecinos no cumplieron con la cuarentena y fueron denunciados penalmente. Control de los transportes, control del que circula por la calle. ¿Cómo hacen a nivel estructura para sostener todo eso? De la misma manera que hacen los médicos de terapia intensiva, las enfermeras de terapia intensiva, duplicando el esfuerzo, trabajando mucho más horas. Trabajan más horas. Muchísimas más horas. Hay personal que está, por ejemplo, una de las medidas que tenemos que tomar, que son medidas sanitarias y preventivas, mucha gente que tiene que viajar la tenemos en diferentes lugares acantonadas, en grupos no mayores de 25 personas, para que si hay un contagio eso no replique de manera exponencial, porque hubo casos donde un policía de otra fuerza fue contagiado, dejó en cuarentena casi a 100 compañeros. Entonces
tras que tenemos pocos recursos, tenemos que cuidarlo mucho. Además, están trabajando 14 días seguidos para poder rendir, trabajando en turnos de 12 horas, bueno, generando todos los mecanismos para poder abarcar a lo largo y a lo ancho de la provincia, que el trabajo es muy grande, se hace con mucha responsabilidad y la verdad que tienen el reconocimiento fundamentalmente de la sociedad y de cada uno de sus Ahora, ministro, perdóneme, cuando se inició la cuarentena, por sentido común, o mucha gente suponía, bueno, van a bajar la cantidad de delitos, pero por otro lado hay otro delito que seguramente podría llegar a subir mucho, que es la violencia de género. ¿Cómo dan las estadísticas desde el 20 de marzo ahora en relación a todos los delitos en general y a ese en particular? Bueno, los delitos han bajado al ritmo que ha bajado la circulación de la gente en la calle de manera notable. El delito acompaña a la circulación de gente en la calle y es verdad que el delito que más, o por lo menos lo que más ha aumentado son los conflictos interpersonales y por sobre todas las cosas la violencia de género. En ese sentido, la ministra justamente hoy de la mujer en la provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa de contención muy fuerte, no solamente para aquellas personas que son víctimas, sino también trabajar en un ambiente mucho más abierto y contenedor de esa relación que está pasando por una situación de violencia. ¿Débora? Sí, quería repreguntarle justamente por ese tema, porque a nivel nacional sí las estadísticas han marcado que el delito que ha recrudecido, a diferencia de aquellos otros que por menos circulación de gente han bajado, es este particularmente. Sí. Y hoy, justamente hoy, lunes, una de las excepciones que se incluyeron fue que todos los centros de atención a las víctimas de violencia de género pudieran volver a funcionar. Entonces, la verdad que es muy complejo porque todos estamos a favor de la cuarentena, pero si hay un lugar en donde la cuarentena es perjudicial, con riesgo de vida, porque la cuarentena se trata de preservar la vida de todos, pero en este caso es una contradicción muy fuerte, ¿no? ¿Cómo hacer para defender la cuarentena como lo hacemos todos y entender que para muchas familias y para muchas mujeres y muchos niños es una trampa mortal? Sí, claro, pero igualmente usted calcule que usted sabe que en la provincia de Buenos Aires, en casi todos los distritos está funcionando las comisarías de la mujer. Sí. En ningún caso durante estos 30 días prácticamente que llevamos de cuarentena cesó la actividad y por el contrario, se tuvieron que reforzar muchos de estos centros por la gran cantidad de llamados que había. Si bien la atención es multiagencial y requiere de diferentes actores, por sobre todas las cosas, actores que tienen que ver con la justicia y no precisamente el juez, sino psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, se trata de contener fundamentalmente esa relación para que no escale esa violencia. Sergio, última pregunta porque me la está haciendo mucha gente. Yo en este momento toco madera. No sé, toco madera sin... Eso es madera. Acá, toco madera. No tengo ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor de garganta, ni nada. ¿Yo me puedo hacer un test de coronavirus? Como poder se lo puede hacer. Sí. Ahora, no entiendo cuál es la pregunta. No, porque ser un asintomático. Claro, siendo un asintomático y sin tener ningún síntoma, valga la redundancia, ¿tiene sentido hacerse un test? En otros países del mundo sí. ¿Y en Argentina? Lo que pasa que, a ver, en los países donde la cantidad de test para detectar rápidos, cantidad de ARN se hace de manera masiva, en gran escala, sí, porque si usted detecta una persona que es asintomática, si bien para esa persona no tiene la enfermedad, no corre ningún riesgo, pero transmite la enfermedad, es una portadora. ¿En Argentina? ¿Cómo? ¿En Argentina? En la Argentina no tenemos la cantidad suficiente para hacer esos test, por lo tanto se opta por hacer aquellos que se presumen que pueden ser positivos. Tener algún síntoma para no gastar un recurso escaso. No, es que no hay. Solamente países como Corea del Sur van a entender en algunos minutos porque acabo de hacer esta pregunta al aire. No corresponde que yo lo aclare. Bernie, muchas gracias. Por favor. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana en la red y aquí 21 a 15 otra vez en Intratables. Gracias, chau.